¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera jornada de esta intensa y emocionante encuentro iberoamericano. Algunos de ustedes, algunos de vosotros, sabéis que yo soy hijo de español y de mexicana y quería contar que hace unos años estaba caminando por la plaza de Tlatelolco en México y vi una placa que decía algo así como: aquí tuvo lugar una batalla en la que no hubo vencedores ni vencidos, lo que fue el doloroso comienzo de una raza nueva, de una raza mestiza nueva, ¿no? Y la verdad es que me emocioné, porque yo pensé que de ese abrazo de fuego y de océanos y de fascinación mutua vengo yo, y vienen pues casi todos ustedes, ¿no? Así que quiero felicitarles por el Día de la Hispanidad, a los españoles, a los iberoamericanos, y también a los turcos, que tienen su geografía dispersa y su fraternidad dispersa en dos continentes. Así que felicidades y viva España. Federico, nos traes este libro. A mí me gustó mucho el título, Historias Eternas del Salvador, y de eso hemos llamado esta mesa Historias Eternas, ¿no? Que va muy bien con la invocación de la Ilíada que hacía Héctor. Lo he leído, mucho leído, es muy recomendable, es un libro muy, muy bonito. Pero hay un folclore muy, muy poderoso. Entonces me gustaría primero preguntarte cuáles son las fuentes, cuánto hay de tu creación, cuánto hay. Alguna vez hablas del Popol Vuh, el famoso libro del Consejo de los mayas, cuánto hay de fuentes familiares, de leyendas mayas, etcétera. ¿De dónde se alimenta este libro más allá de tu pluma? Ha sido una mezcla bastante extensa, porque cuando yo era un niño, pues yo tenía alguna enfermedad de los pulmones y pues no podía hacer lo que estamos haciendo en este momento, pasaba encerrado en mi casa y lo único que hacía, leía libros como historias, cuentos y adivinanzas de El Salvador. Había otros libros de leyendas, otro que se llamaba Mitología Cuscatleca, que para mí son uno de los mejores libros. Y adicionalmente, cuando yo conseguí a mi abuelo, porque aunque parezca extraño, yo le pregunté a un señor desconocido que si él podía ser mi abuelo. Él se convirtió en mi abuelo Rigo. Él coleccionaba periódicos, tenía 50 o 60 años de periódicos, y como solo podía pasar encerrado en mi cuarto, pues iba a donde mi abuelo Rigo y pues comenzaba a agarrar los periódicos y comenzar a leerlos. Pero cuando ya pude salir de la casa, me convertí en una persona problemática, al punto de que mi madre casi la despiden por mi culpa. Entonces, si alguna vez vieron algo que se llaman los radios, esos dispositivos que usan las personas para comunicarse, pues yo no es que sea muy inteligente, tomé el radio de mi mamá, ultrajé a todos los compañeros de El Salvador, y mi madre trabajaba en el campo y me prohibieron quedarme en la casa a perpetuidad hasta que tenía 21 años. Y debido a eso fui al campo, fui a hablar con las personas en las costas, en el río Lempa, en las montañas, en los volcanes, porque era donde mi madre trabajaba. Y pues lo único que puede hacer un niño después de hacer las tareas, estar en la mitad del campo, es hablar con los señores del campo. Y ellos constantemente me compartían diversas historias. Y como todavía seguía castigado, a los 15 años comencé a ir a lo que se llama el Club de Leones. En el Club de Leones pasaba hablando con los señores del bar, con las seguridades, y con todos ellos seguía interactuando más. Y otra persona que me ayudó más en ese sector también fue, creo que tenía 16 años, conocí a alguien que se llamaba Donald, que actualmente es incluso un cocinero en El Salvador, pero no sé por qué mis vecinos le llamaban el satánico, que no tenía nada que ver. Lo que pasa es que él tenía como bastante interés, pero por los cuentos. Pero lo que pasa es que como en El Salvador tenemos como una cosa un poco extraña, que las personas, los cuentos de El Salvador tienden a ser muy de miedo, entonces tal vez por eso que le decían el satánico. Nunca entendí la asociación, porque él no tenía libros satánicos ni tenía nada extraño en su casa era una casa normal. Y con él me comentaba más y más historias de las cosas que él leía. Entonces al final fue una recolección de historias que escuchaba, y hasta este día sigo escuchando nuevas historias, porque hace poco estaba hablando con el embajador de El Salvador en España, y él me contó otra historia que también tengo que documentar ahora, y otro señor de Nahuizalco me comentó como 7 o 8 historias que quiere que documente para un futuro libro. Entonces siempre he tratado de documentar esto, y algo que cuando surgió la historia del accidente de escribir estos libros, siempre yo no recordaba todo, porque bueno, no me dedico a esto, trabajo en el área informática, y lo que hice al final fue revisar otras fuentes como blogs y otras cosas, y siempre darle crédito a las personas, porque considero de que es cierto, yo recordaba muchos de los detalles, pero al final tuve que reinterpretar todo, principalmente porque mi objetivo era que personas como turcos, alemanes, chinos, árabes y personas de cualquier nacionalidad tuvieran la capacidad de entender nuestras historias utilizando inteligencia cultural, algo que muchas veces subestimamos, pero aunque para hacer que mis compañeros de Turquía entendieran lo que yo hablaba, hay que explicar cosas de otra forma, o a veces
demasiado extendido al punto que si un salvadoreño normal lee el libro quedaría, men, pero esto me lo he dicho como 300,000 veces la descripción de esta calle. ¿Por qué? Porque, bueno, un turco no conoce ese lugar. Ahí está. ¿Y crees que todas esas fuentes que recopilas, todas esas tradiciones y demás, orales, escritas, son propias de El Salvador siempre, a veces son comunes? Porque me llama mucha la atención, por ejemplo, que muchas veces invocas el panteón precolombino, es decir, sale de Tlaloc, el dios de la lluvia, o Cozumel, ¿no? O un personaje muy llamativo que no conocía, es Cuyancúa, ¿no? que es una mezcla de un híbrido de cerdo y serpiente, ¿no? Entonces esa idolatría parece que es extendida en Centroamérica y en fin, todo ese es así, ¿verdad? Sí, pero incluso podemos hablar de que en España hay historias similares. La historia de la ciguanaba, yo no soy ni que es una mujer que asusta a los hombres en los ríos por las noches, también existe en Galicia. Y también existe una historia similar al Alcadejo, aunque es bastante diferente en el País Vasco. Pero nosotros tenemos mucho en común incluso con España y con otros países, como lo que mencionaba el caso de los genios con Turquía. Puede que algunas personas de Turquía o de los países árabes llegaran a Centroamérica cuando fue el tiempo de la colonia y ellos llevaran esas tradiciones y nosotros las adaptáramos o de otra forma. Pero la verdad es que nosotros tenemos muchísima relación con otros países. Lo que pasa es que tienen creencias un poco diferentes. Por ejemplo, en Guatemala, los cadejos, uno es creado por el diablo y otro es creado por Dios. El cadejo blanco es creado por Dios, el cadejo negro es creado por el diablo. En cambio, en la literatura de El Salvador fueron transformados por un brujo, que no tiene nada que ver. Esa ha sido una historia propiamente de los indígenas, que habían dos niños curiosos o traviesos, podemos decir, en otro lugar, un brujo se aparece y los transforma en otros animales malvados. En mi familia ambos eran malos, no había ninguno bueno, así que en mi familia no existían los cadejos buenos, solo los malos. Muy bien. Y luego, ya lo estás más o menos insinuando, pero los elementos sobrenaturales están, creo que en todos los relatos, ¿no? Siempre hay o chamanes, o aparecidos, o hechizos, o magia negra. ¿Tú crees que es algo pues endémico de la literatura de El Salvador o crees que es un recurso universal? Porque al final la verdad es que ves la tradición europea del cuento y lo mágico está siempre, ¿no? Yo diría de que es algo bastante universal porque yo también viví en Polonia y las creencias de ellos también tienen bastante relacionadas con brujería o con hechizos o podemos decir con hasta atajos o con formas de encontrar las cosas, y a veces tratamos de encontrarle una explicación a algo y al final lo más fácil es decir, bueno, por arte de magia apareció esto. Y en El Salvador, pues yo nunca recuerdo una historia, pues, si me pongo a pensar, la única que tal vez, es que no estoy seguro, tenemos una creencia en la isla de Manguera de que hay un pez que puede casi que revivir a una persona que está muerta en coma, pero volvemos a lo mismo, sería casi que esta brujería, porque como un pez, al tomarme la sopa del pez, voy a ser capaz de revivir. Es que volvemos a lo mismo, sería como brujería. Y está ahí. ¿Tú crees que eso está un poco en la idiosincrasia de El Salvador? ¿Sigue habiendo ese resquicio de lo ancestral? Sí, El Salvador. En todo, en la medicina, en la vida cotidiana, digo, de tu país. Sí, porque incluso yo recuerdo, por ejemplo, mi madre era una persona que decía no ser supersticiosa, y en una ocasión mi hermano tuvo una enfermedad rara y decía de que alguien le había hecho el ojo malo. Y era, pero que tú no eras supersticiosa. O a veces mi madre hablaba cosas del horóscopo, cuando volvemos a lo mismo. No soy supersticiosa, pero estoy leyendo el horóscopo en el periódico. Y me consta de que lo que pasa es que podríamos decir que no necesariamente creemos en las mismas cosas, pero los salvadoreños sí tenemos eso bastante arraigado. No estoy seguro si todos los centroamericanos seremos igual, pero al menos en El Salvador es algo muy extendido. Y es algo, por ejemplo, en un libro que redacto en la actualidad, explico muchas de esas creencias y formas de pensamiento de los salvadoreños, que yo, como digo, no seré tan seguro si esto será algo todo de Centroamérica, pero El Salvador tendrá ciertas peculiaridades que yo he hablado con otros latinoamericanos y españoles, pero yo creo que nosotros somos más supersticiosos que otras sociedades que yo he conocido. En esa dualidad que cuentas, yo lo he visto en otro rasgo, que es el sincretismo. Es decir, de repente resulta que para escapar de uno de esos monstruos, el cadejo, estos que describes,
hay que rezar un rosario, ¿no? Sí. Es decir, parece que esos dos mundos de los que hablaba al principio se encuentran ahí también, ¿no? Sí, sí. Sin que sepa cuál es el bueno y cuál es el malo. Parece que os agarráis a dos fes, ¿no? Por si acaso. Sí, sí, existen muchas creencias en El Salvador que estamos hablando de que, por ejemplo, algo malo va a pasar o te ha aparecido uno de las bestias y después usted tiene que rezar 3 rosarios para que la bestia te libere. Y en algunas ocasiones me genera esa como curiosidad porque, por ejemplo, hay una historia que se llama La Poza del Diablo o La Poza del Cubo o La Poza Cúbica. Me parece bien extraños tantos nombres que tiene esa poza, que está en Cuscatlán. Y en ese lugar es como bien irónico porque la historia comienza con los indígenas, que se supone de que los colonizadores llegaron allí para exorcizar al demonio que vivía ahí. Nunca lo pudieron exorcizar. Pero ahora si tú te llegas a dormir a la poza cúbica, que no sé por qué lo harías, pero en teoría a alguien se le ocurre ir a dormirse ahí sabiendo que es un lugar que no deberías ir. Y si tú entras a ese lugar, entonces la poza, el diablo te puede como capturar o impedir que tú te puedas mover, supongo que son las algas. Pero entonces para que tú te liberes del diablo, tú tienes que rezar los rosarios, pero me parece un poco extraño ese pensamiento, porque si eso es una historia que viene del tiempo de los indígenas, no sé exactamente qué hacían ellos. Esa parte todavía no sé muy bien esos detalles, en qué tipo de brujería o quién le pedían, si era Tlaloc o era a otro de los dioses de ellos en particular, porque era un poco extraño eso. A lo mejor el componente mágico de las religiones, quizá cuando nace el judeocristianismo y da un referente ético, se va olvidando, pero no era nada más lleno de magia que una religión, ¿no? Es decir, creer que un Dios que viene fecundado por un espíritu, en fin, en cualquiera hay elementos mágicos, ¿no? Supongo que hay que son muy claros, no tan subyacentes. También a mí me llama la atención los aspectos éticos, es decir, tú dibujas unos monstruos terroríficos, pero hay un punto de bondad en ellos, es decir, hay un punto de justicia. Algunos ejemplos. Hay una señora de los niños que se lleva a los niños, pero eso sí, se lleva a los niños cuyos padres se comportan irresponsablemente, ¿no? O el juez justo de la noche, ¿no? Que es una especie de casi de proto-Batman, ¿no? Porque cuida de los ciudadanos decentes y honestos, ¿no? El cadejo, que es esa suerte de hombre lobo que decías, que persigue a los hombres y a las mujeres, pero solo a los infieles. Cuidado con eso. Y la descarnada, que asusta a los hombres que faltan el respeto a sus mujeres. Y bueno, pues vuelvo ahí un poco a la tradición en la que yo me creo que es la más europea. Parece que siempre en los cuentos y en las fábulas también hay una carga moral fuerte. ¿Tú crees que a lo mejor es una caricatura, es una manera de exagerar, una forma de fomentar la acción moral, es exagerar los rasgos de los virtuosos y de los perversos? Porque los buenos son magníficos, los malos son un desastre, ¿no? Yo considero que, por lo que mi padre me decía, siempre tratamos como de educar a las personas y de buscar como otros caminos para que aprendiéramos cosas buenas. Y la mitología era como una forma de que, bueno, si tú no querías hacer las cosas buenas en la noche, en vez de pegarte con un pescado, como hacían los polacos, para que te fueras a dormir en las fiestas, creaban esas historias que te contaban desde que eras un niño para que tuvieras miedo de hacer algo malo. Y era una forma como de educarte para no empezar a tomar el cincho y comenzar a pegarte en la noche. Era tal vez una forma de crear como esos miedos dentro de ti y tratar de fomentar que pudieras ser una mejor persona a través de los mitos. Puede ser, ¿no? Sí, bueno. Y otra cosa, pues es que el Instituto Cervantes es una casa de las palabras y a mí me gustan mucho los nombres de tus personajes, porque además parece que hay dos familias, ¿no? Unos nombres que son muy definitorios y parece que buscan un poco la atracción del público infantil. El Caballero Negro, que es el diablo. Luego me gustaría que me hablaras eso, lo que me has contado del libro que estás escribiendo sobre el diablo. El Gritón de Medianoche y la Señora de los Anillos. Es decir, y luego hay otros que son nombres muy sonoros, que tienen esa reminiscencia indígena, ¿no? El Cipitío, la Ciguanaba, las Managuas, que tu hipótesis es que de ahí viene el nombre de la capital de Nicaragua. El Partideño, ¿no? Parece que son dos familias de nombres, no sé si quieres comentarlo. Sí, en El Salvador, a pesar de que el náhuatl es un idioma relativamente poco conversado, siempre se ha mantenido como esa mezcla y nunca se eliminó por completo. Por ejemplo, yo no sabía que en España la palabra cuenco se utiliza para un huacal. Yo no sabía que era comunicarme eso con un español, que necesito un cuenco. Y porque pues, no existe esa palabra en El Salvador. En El Salvador se utiliza la palabra huacal.
Y nosotros nunca hemos eliminado muchas palabras propias de nuestros orígenes, siempre se han mantenido allí. Y entonces debido a ello, pues muchas historias vienen de esos, podemos decir, creencias. Aunque el Zipitío y la Ciguanaba siempre han existido, son como de las historias más antiguas de El Salvador. Y es algo que siempre se escucha. Por ejemplo, el Zipitío tenía hasta una serie de niños. Entonces son como creencias bastante fuertes. ¿Qué es el Zipitío? Cuéntanos. La Ciguanaba era como, por decir, la mujer malvada que asustaba a las personas en las noches. Y además era la madre irresponsable, era la combinación tóxica. Pues ella tenía su hijo, era, siempre me olvido eso, el esposo de la Ciguanaba, era el hijo de Tlaloc, que se llaman Tlaloliques. No sé por qué nunca le usamos esas palabras, pero para correcto es un Tlalolique. Entonces él era uno de esos personas. Entonces viene el Tlaloc porque es un dios y es, te lo voy a quitar porque buena no eres y como madre eres terrible, así que yo me encargo de él y me da igual y tú te vas a encargar de los malos ahí en el río. Y obviamente eso que también genera conflictos porque el padre no era irresponsable y el padre le dice, pero que ¿por qué me quitas a mi hijo? Porque tú tienes otra responsabilidad como el jefe del pueblo. Entonces el Zipitío es un niño que fue criado por sus abuelos y que después de un tiempo los permitió llegar a la tierra a poder vivir como un niño, porque vivir en Tlalocán pues no era lo mismo, estar ahí con los ríos, con los lagos que depositaban la agua, las tierras. Entonces él quería que también viviera una vida como un niño y por eso lo envió de regreso a vivir con las personas. Pero como él era un poco diferente porque sus pies estaban al revés, pues las personas lo discriminaban y no lo veían bien y por eso a veces también el Zipitío trata como de educar a esas personas, que tenemos que aceptar a las personas independiente de cómo luzcan o cómo sean. Y eso es parte de la enseñanza del Zipitío. El Zipitío no es una historia, de las pocas historias que no es de miedo, que busca primero aceptar a las personas como son y segundo que los niños simplemente son niños. Muchas veces van a hacer cosas que nosotros creeríamos que son malas, pero todos tenemos que recordar que alguna vez fuimos un niño. Cuéntanos las managuas, ¿qué son las managuas? Las managuas es una de las historias más extrañas porque en El Salvador no había, bueno, siempre han existido los albinos. Por alguna razón olvidamos que esas personas siempre han existido. Y en El Salvador se tenía una creencia de que en una tormenta hubo un momento que cayó un rayo y en ese rayo apareció una mujer blanca que fue temporalmente y uno de los jefes de las tribus salió a verla. Y era como, ¿qué pasó? ¿Qué es esta mujer blanca aquí? Y obviamente como era un rayo, desapareció automáticamente. Entonces, las personas después comenzaron a ver esas mujeres a todo lo que puede ser el área de lo que era Cuscatlán, en El Salvador, y comenzaron a verlas alrededor de todos estos lugares. Y las personas comenzaron a todos a creer que eran mujeres blancas, que eran las representaciones de los rayos. Y era una creencia bastante peculiar. Y después las personas le llamaron managuas, que venía de hombre y agua. Y después, bueno, con el tiempo, como es mi hipótesis, que después Managuas, la capital de Managua, pues creo que fue más al revés, que nosotros le donamos el nombre a ellos porque había menos personas viviendo en Nicaragua en esos tiempos. Pero sí, es una de las creencias menos conocidas de El Salvador, con los arbolarios que se perdieron con el tiempo. Y parte de lo que yo hice fue tratar de recobrar esas historias que se habían olvidado y volverlas a traer a nuestros tiempos, porque es algo importante de conocerlo. Por eso para mí la historia de las managuas es bastante curiosa. Como digo, mi hipótesis en esto fue, uno, los albinos siempre existieron, solo olvidamos que ellos existían. Seguramente el jefe vio a una albina detrás del rayo y después solo transmitió el mensaje a todas las personas y después todos creían que eran mujeres blancas que estaban ahí. Pero puede que también haya sido un espíritu, nunca lo sabré porque pasó a ser. Héctor Abad Faciolince, un honor inmenso tenerte aquí, de verdad que te admiro hace mucho y desde ayer que te he conocido en persona un poco más. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo cuando leí, sobre todo el libro que seremos y otras cosas, bueno, pensé, retratas mucho que vienes de una familia de médicos y se nota porque tu ojo clínico es soberbio, ¿no? Es decir, la capacidad que tienes para percibir la condición humana es mágica, ahora que hablamos de magia, ¿no? Como esos apuntes de natural que tomas y cómo percibes la debilidad y la virtud, dice mucho, ¿no? de un corazón muy sensible. Así que es un honor para mí y para el Instituto Cervantes el poder estar conversando contigo estos minutos, ¿no? Gracias.
como estoy haciendo este juego contigo de hacer de inversiones, me gustaría hablar contigo, especialmente recrear tu obra en dos de tus novelas, y voy a empezar por la última, que es La Oculta, que es un libro que recomiendo muchísimo, es un libro excelente, excelente, de verdad. Bueno, la penúltima, Marina, de 2015. Entonces me gustó mucho porque son 3 voces, son 3 modelos, ¿no? O 2, yo me gustaría hablar contigo, ¿no? Porque hay una hermana que es la traición, que es el gran acontecimiento de su vida, fue su remota boda y tal. Hay otra hermana que es vehemente, es sensual, y un hermano que es un poco las dos cosas, ¿no? Cuando habla de su vida en presente, de sus pasiones, es un homosexual que vive en Nueva York, tiene esa impetuosidad de una hermana, pero cuando habla hacia atrás y ordena la vida de sus ancestros y demás, parece que tiene las virtudes de la otra. Bueno, eso es solamente una impresión de lector, pero me gustaría preguntarte qué dificultades entraña construir una novela 3 voces, ¿no? ¿Cómo se forjan esas 3 almas que se enredan y se desenredan? Bueno, yo creo, Fernando, que lo fundamental para escribir una novela es encontrar una voz que el lector oiga de algún modo, que el lector y al que el lector le crea, que sea una voz como que estuviera como todo el tiempo susurrándole lo que se está contando y él por algún motivo le crea. ¿Por qué le cree? Yo creo que todo se juega en qué palabras usas. Y eso tal vez tiene que ver también con la formación más o menos científica de ser hijo de médicos. Ahora oyendo yo a Federico, yo pensaba, es que para mí uno de los momentos de mayor liberación en mi infancia fue cuando dejé de tenerles miedo a los fantasmas, a los diablos, a las brujas, a todas esas presencias sobrenaturales que me angustiaban. Y cuando mi papá me dijo un día, no, todo eso es mentira, tranquilo, no hay nada de eso, son habladurías de la gente, es mentira. Y para mí eso representó una serenidad absoluta. Y a partir de ahí, es decir, como que tal vez pude empezar a contar historias. Yo me siento como mucho más tonto, porque son historias que en mi caso tienen que ser realistas, porque si no, no me las creo. Pero eso no quiere decir que las historias fantásticas no me fascinen. Me fascinan las historias fantásticas, los cuentos infantiles, los cuentos fantásticos de Borges, las antologías que he leído de cuentos fantásticos. Y a veces tengo como supersticiones. Por ejemplo, mi abuelo, cuando se le moría un animal, mi abuelo era un campesino, tenía una finca, tenía animales, y que se le muriera una vaca o un ternero, pues para él era grave. O un caballo, porque el medio de transporte para ir a esas montañas era el caballo. Cuando se le moría uno de estos animales, él siempre decía la misma frase, me cambiaron la sentencia en el cielo. Y yo no tengo fantasía, ni viví rodeado de fantasía, ni de fantasmas. Muy pronto me dijeron que todo eso era mentira, entonces lo único que puedo creer es en los cuentos que me cuentan, en las historias que oigo, en las que leo, en las que vivo, y es eso lo que nutre, Fernando, todo lo que yo he escrito. Mi experiencia, mis oídos, mis ojos, en la lectura y en la experiencia de la vida. Bueno, yo soy el último que discrepara contigo, pero yo creo que hay muchísimos elementos mágicos desde esa laguna, que parece un personaje más, y es una imagen de naturaleza muy voraz, muy devoradora, ¿no? Narras incluso quiénes han muerto y cómo en esa laguna. Y luego hay algo también... Es verdad, sí. Incluso un amigo me dijo, cuando yo estaba buscando el narrador de La Oculta, me dijo, los narradores tienen que ser los ahogados de la laguna. Pero yo le dije, no, yo no escribo realismo mágico, eso ya es una vaca ordeñada, el realismo mágico.
Pero era una idea, Sí, pero bueno, también hay algo, por hablar de realismo mágico, y como no voy a hablar un poco de Gabo con un colombiano, pues hay un algo adánico también. ¿Cómo se va construyendo esa finca? Hablas de que la primera muerte que hubo, ¿cómo fue? Gabo era un genio absoluto, era increíblemente supersticioso. Él fue a Cartagena a comprarse una casa. Y esto no me lo contó él, me lo contó Mercedes, su esposa. Me dijo, pero es que íbamos a las casas, a todas las casas viejas de la ciudad vieja de Cartagena. Se cayó tú. Y Gabo me decía Mercedes, que García Márquez le decía, no, esta casa tiene fantasmas, tiene fantasmas. Y finalmente no fue capaz de comprarse ninguna casa vieja. Se mandó a hacer una casa por el arquitecto más importante de Colombia por miedo a los fantasmas. No, es que él como Federico sí creía en todo esto. Los escritores de verdad creen en magias. Pues un poco con la oculta también yo creo que sí, hay algo hasta un poco bíblico, ¿no? Desde los fundadores son criptojudíos que vienen de Europa con unos orígenes un poco oscuros. Sí. Puede ser, ¿no? Y vas contando, en fin, como un Bereshit, como una génesis, cómo se va forjando la finca, que es cómo se va forjando la familia, ¿no? Sí, es que eso sí hay mucho en Colombia. Están como los marranos o los criptojudíos, los conversos, pero que realmente no eran conversos verdaderos, sino que ocultaban su religión. Los turcos son un montón de gente que realmente no era turca. Los libaneses son turcos, los egipcios son turcos, los sirios son turcos, los palestinos son turcos, porque todos tenían el pasaporte. Yo estaba sentado aquí y la pizzería, estábamos en la terraza de la pizzería y la pizzería formal estaba detrás de nosotros. Y ahí en esa cabecera estaba sentado Sergio Jaramillo, negociador de paz de Colombia. Y yo estaba aquí, en el puesto de Federico, pero yo oigo mal por este oído. Entonces yo me pasé al frente y Victoria Melina estaba aquí y se pasó a mi puesto. Entonces yo quedé mirando a Victoria, Sergio ahí, Catalina Gómez, una periodista colombiana, se pasó para acá y ya. Pero en el puesto en el que yo estaba fue donde le entró una esquirla al cerebro de Victoria Melina por detrás cuando cayó el misil Iskander soviético. Entonces, cuando a mí casi me matan a la edad de mi papá, y cuando mis hijos, mi hija y mi hijo me dijeron, te das cuenta de que fuiste a ese lugar sin siquiera avisarnos, o sin siquiera pedirnos permiso. Porque en mi casa se usa pedirles permiso a los hijos, no a los padres. Nos hubieras jodido la vida de aquí en adelante. Habríamos sido tan locos como tú y como tus hermanas, como las tías. Y entonces yo pensé, si me hubieran matado como a mi papá por asesinato, habría sido de verdad espantoso. Pues no para mí, porque yo no creo en nada, uno se muere y ya está, pero un lío, hasta sacar el cadáver un lío. Pero sobre todo sí, la secuela de dolor que queda. Entonces pensé yo, bueno, tengo que decidir, de algún modo uno lo puede, no decidir, pero uno se muere, no sabe cuándo y azarosamente puede morirse de cualquier cosa, de fuego, de hielo, esa canción tan bonita de Leonard Cohen, Who by Fire, sí, etc. Pero uno puede ayudarle al azar o no. Naturalmente, ir a un frente, si yo ahora me voy a hacer un trabajo periodístico a la Franja de Gaza, pues bueno, estoy cargando un poco los dados para que pase algo muy grave. Entonces ahí yo pensé que yo prefería morirme como mi mamá, si se pudiera, a los 96 años, cogida de la mano de sus hijas y de su hijo, en la cama, en su casa, y morirme de viejo, de vieja como ella, que como mi papá de balazo. Entonces, también creo que no me parezco a él porque no
Yo ni siquiera fui ahí por valentía. Mi No, yo papá creo- lo hizo por valentía. Yo no, yo lo hice por falta de carácter. Bueno, yo